Bien, buenos días a todos y primero quisiera agradecer al Banco Central de Chile y específicamente los organizadores de esta conferencia por permitirme participar y compartir con ustedes el trabajo que hacemos en el Instituto Nacional de Estadísticas de España, el INE, en la innovación de productos estadísticos basados en fuentes de información que no habíamos utilizado hasta ahora. Estamos experimentando eh, y, eh, eh, presentaciones maravillosas y, y en general los mensajes son bastante usuales, pero con todo gusto porque parece que estamos en en el mismo camino y ya no hay vuelta atrás. Y la forma en que eh, fuimos casi todos introducidos a esta situación al mismo tiempo con la introducción de las estadísticas experimentales. Esta fue la forma en que habrá que avanzar en los próximos meses y años. Bien, comenzando con mi presentación. Estamos experimentando una pandemia que desafortunadamente aún no termina. Una pandemia que ha causado una crisis de salud social y económica sin precedentes. Una de las lecciones más importantes que hemos aprendido con la pandemia es que los indicadores tradicionales que habíamos usado para el análisis económico y social ya no son suficientes para la toma de decisiones rápida. Por cierto, estos indicadores tradicionales son de buena calidad, son comparables, pero no son rápidas y tienen una frecuencia que las hace no muy oportunas. Debido a esto, deben ser complementadas, y no digo sustituidas, digo complementadas, con otro tipo de indicadores basados en nuevas fuentes que son de mayor oportunidad y frecuencia, aunque tengan algunas debilidades. Entonces, por ejemplo, en España, el confinamiento de la población se declaró en marzo 2020 y los datos de fin de marzo se empezaron a publicar a fines de abril, 6 semanas sin la información estadística que en el tiempo en el cual era necesario tomar muchas decisiones. En, y En INE comenzamos a innovar en fuentes estadísticas, tanto públicas como privadas, para compilar como estadísticas experimentales un conjunto de indicadores rápidos que pudieran ayudar a comprender todo lo que estaba sucediendo en ese momento y también ayudar a la toma de decisiones. Verán que hay más experiencias en las estadísticas sociales que en las económicas, pero les invito a visitar el sitio web del INE para ver estas. Entonces, una de las actividades económicas que más sufrió con la pandemia fue el comercio minorista. Desde el confinamiento, muchos establecimientos tuvieron que cerrar y solamente los esenciales se mantuvieron abiertos. En INE estamos compilando un índice mensual en base a datos entregados por una muestra de, a grosso modo, 30.000 establecimientos. Y durante el confinamiento era muy complicado porque muchos establecimientos estaban cerrados y no podíamos distinguir entre falta de respuesta, establecimientos cerrados por decreto y establecimientos cerrados permanentemente por los dueños debido a la crisis. Entonces, fue necesario abordar un indicador complementario que nos diera información acerca de lo que estaba sucediendo en ese minuto. Entonces, en esta línea hablamos con el organismo tributario y comenzamos a analizar los datos compilados por un nuevo registro llamado Suministro Inmediato de Información del SII. De acuerdo a su sigla en español, desarrollado recientemente para facilitar las declaraciones impositivas de las grandes corporaciones para el IVA. Entonces, entonces teníamos datos diarios de grandes empresas
como dije, datos diarios de grandes que, empresas que hace un año tenían un movimiento de más de 6 millones de euros. Y el registro era obligatorio, tenían que enviar su facturación diaria eh, a no menos de, a no más de 4 días después de la emisión de la factura. Como veremos más adelante, la forma de emitir las facturas para cada empresa introduce cambios muy importantes al calendario en la serie, pero esto lo veremos más adelante. Del registro total, tomamos aquellas empresas que pertenecen a la división 47 de la clasificación tributaria y que por legislación deben, o sea, esta clasificación es la misma de la ICK en el contexto mundial y también la Unión Europea. Y el INE está a cargo de mantener el mismo código para sus empresas. Y tomamos solamente las empresas que pertenecen a esta división para esto. El número de grandes empresas en esta división en España es menos del 0,2% de los minoristas. Sin embargo, sus ventas representan más del 51% del total. Considerando los diferentes grupos, la representatividad es muy alta en el comercio no especializado, tiendas de departamentos, espacios virtuales y también en el caso del comercio realizado no en tiendas físicas, como el comercio en línea o en empresas como Amazon u otros, cuyo precio ha subido durante la pandemia. Y esto es muy importante en el caso del equipamiento informático, pero por otro lado no tan importante en la venta de tiendas de alimentos, empresas muy pequeñas, ya que la mayoría de los alimentos se venden en las tiendas grandes. De este modo, el indicador es compilado por una gradiente en ventas diarias de los grandes minoristas. El colectivo de empresas tomado no ha variado durante el año, pero es estable durante el año, pero varía cada 2 años, porque las empresas nuevas que también se empiezan a ser consideradas como grandes en comparación al año anterior y mientras hay otros salen del registro. Entonces, el número de empresas que nosotros consideramos va variando cada 2 años. O sea, las tasas año a año de crecimiento se calculan tomando en cuenta el grupo común de empresas que están en esa división. Debemos comprender que estamos identificando en ventas diarias por el volumen de facturas recibidas diariamente. Este enfoque hace que el indicador dependa mucho de la gestión de las facturas realizadas por las empresas. Por cierto, se puede ver claramente en este gráfico que las facturas emitidas diariamente, el último día del mes, emiten una cantidad de facturas que pueden multiplicar hasta por 4 el volumen de ventas de cualquier día del mes. Podemos ver aquí 6 meses de febrero a agosto de este año y cómo estas alzas corresponden al último día del mes. Esto entonces introduce un efecto calendario muy importante en la serie, muy difícil de aislar y muy difícil de eliminar para su análisis y que ahora estamos trabajando en esto continuamente. El día de la semana también es relevante. El volumen de facturas entre el día lunes y sábado no varía excesivamente, y, pero hay patrones que se repiten de una semana a otro. Pero es muy importante que el número de ventas en los días domingo baja
aquí día 7, 14, 21, pero no el 28 porque es el último día del mes. Entonces es una mezcla de efectos calendarios muy difícil de aislar. Una evaluación de las fortalezas y las debilidades del indicador nos lleva a concluir que la mayor fortaleza es la oportunidad. O sea, la rápida implementación, 4 días de demora, más algunas horas eh, para la gestión de la información, además de su frecuencia diaria. Dado el peso de las empresas grandes en el movimiento, finalmente, esto representa fielmente el comportamiento mensual del índice de movimiento de los minoristas, como vemos en la diapositiva. Además, se puede utilizar como un proxy y muestra la evolución eh, mediante tarjetas de débito y crédito. Este indicador fue muy útil en las primeras semanas de la pandemia entre los meses de marzo a mayo 2020. Como se ve en este próximo gráfico, el volumen de ventas en marzo, en comparación al año anterior, mismo día de la semana, cayeron después del confinamiento, pero fue mucho mayor en la semana anterior, en esta semana, mucho más alta. Hubo una cierta escasez en las tiendas debido a las compras inusualmente altas y se vio esta situación. Entonces, la semana anterior podíamos ver tasas de crecimiento de hasta el 60%, más altas que el periodo del año anterior, prepandemia. Bueno, y en términos acumulativos, podemos ver que hasta el día 10 y 14 había una brecha, y la brecha se iba a reducir durante el transcurso del resto del mes, y al final del mes, el mes de marzo, el total de ventas fueron menores que en marzo de 2019. Por lo tanto, la trayectoria del comportamiento pre y post pandemia se mantiene durante el mes de abril y podemos ver una tasa de crecimiento negativo, tal cual se ve aquí. Aquí hay un punto en el gráfico que corresponde a el día en que se publicó en relación al mes de marzo. Y esto habla por sí mismo de la oportunidad del indicador. Luego, evaluando el indicador, voy a plantear 4 puntos. Primero, la dificultad de eliminar los efectos calendarios para su análisis. Esto lo he comentado durante la presentación. Segundo, eh, 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 un, un cambio de un año a otro. Y esto realmente hay que tenerlo en cuenta porque hay que aislar este efecto y dar alguna señal continua. Luego, al igual que con el uso de las tarjetas, ha aumentado durante la pandemia y el patrón de consumo también está cambiando. Y la ponderación de compras de los grandes minoristas es hoy mayor que antes, especialmente en el comercio en línea. Y este efecto hay que aislarlo y analizarlo más robustamente. Y finalmente, el indicador no cubre la totalidad del territorio de España, el País Vasco y Navarra, que
tienen sus propios organismos tributarios y aún no han implementado su propio registro como el SI, pero tan pronto simplemente esto, los datos se tomarán y se agregarán al así llamado territorio fiscal común, o sea, el resto del territorio español. La difusión de este indicador se ha realizado desde la perspectiva de lo que hemos llamado estadísticas experimentales. O sea, no es una estadística oficial. Tal vez sí lo sea a futuro. Estamos esperando que esto pudiera introducir un nuevo tipo de estadística y no en mucho tiempo más, porque realmente ayuda a los formuladores de políticas y es muy útil. Entre medio, por ejemplo, están los datos del el índice del comercio minorista mensual. Todos estos temas que hemos mencionado son importantes, pero en este minuto la difusión se hace 2 veces al mes, una vez alrededor del 10 y otra alrededor del día 25, con los datos de la primera quincena del mes. Hemos considerado ampliar la difusión y ofrecer datos semanalmente, 4 o 5 veces al mes, y segregar el indicador para algunos grupos, por ejemplo, el comercio en línea. Igualmente, repetir la experiencia con otras ramas de servicio como hoteles, restaurantes o transporte, a fin de ampliar la base de datos estadística con los datos diarios. Esto también está en nuestras cabezas. Bien, eso es lo que quería compartir con ustedes. Espero que les haya gustado la presentación. Muchas gracias a todos por su atención y por supuesto que disponible a responder cualquier consulta, comentario o reflexión que quisieran compartir. Muchas gracias.